Cielo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta noche y te pedimos que nos guardes. Tú eres quien sustenta nuestras vidas, ayúdanos a aprender y a edificar nuestra vida en tu palabra, a edificar nuestra vida sobre la roca en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Un saludo muy especial para todos los que a esta hora están conectados. Dios les bendiga grandemente. Para todos los que están viendo nuestros devocionales, Dios les bendiga. Y bueno, arrancamos con la palabra. Estamos estudiando un preciosísimo pasaje en el libro de Santiago. Ubíquese allí rápidamente. Libro de Santiago. El tema de hoy se titula Las cuatro sabidurías. Las cuatro sabidurías, para que usted lo tenga muy, muy presente. Y estuvimos estudiando la noche anterior. Si usted no vio esta enseñanza, no la escuchó, escúchela, ahí está en nuestro canal. La sabiduría que Dios nos da, que viene de lo alto, es maravillosa y literalmente no tiene comparación y no tiene reemplazo. Esa es la sencilla verdad. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 3, a partir del versículo 13 estuvimos leyendo, vamos a leer nuevamente para recordar. Santiago capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Amén y amén. Muy bien. Estuvimos estudiando y desglosando estos versículos en Santiago en el capítulo 3, versículos 13, el versículo 14 y el versículo 15. Hoy nos vamos a concentrar hablando únicamente del versículo 17. El versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Vamos a estar desarrollando ese versículo exclusivamente en esta noche para que usted analice qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que el Señor nos está hablando. El ser humano, todo ser humano sin excepción, está en una constante lucha en su mente. Hemos dicho, lo sabemos, que el campo de batalla es la mente humana y es una verdad. Hemos dicho que la mente humana es algo que Satanás codicia para dominarlo a usted y someterlo. Eso es una verdad. Pero aquí vamos a desglosar cómo trabaja este asunto, porque en este versículo 15 hay algo muy, muy interesante, y es que el Señor habla de que hay cuatro tipos de sabiduría, cuatro tipos de sabiduría. Fíjese lo que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Recordemos, lo dijimos ayer, que el apóstol le está diciendo a la iglesia: si alguno de ustedes es sabio y entendido realmente, usted tiene que dar muestras y evidencias claras y concretas de que realmente es así. Déjenos ver esa sabiduría. Déjenos ver la evidencia a través de su comportamiento. De lo contrario, no diga que usted es sabio y que es entendido,
porque literalmente usted está mintiendo contra la verdad, está mintiendo, se está jactando y está mintiendo contra la palabra. ¿Por qué? Porque si hay celos amargos y contención en el corazón, pues realmente usted no está siendo tan sabio y tan entendido como cree. Todos los creyentes estamos llamados, escúcheme, todos los creyentes estamos llamados a manifestar la sabiduría de Dios. Esto no es una opción. Todos los creyentes absolutamente estamos llamados a manifestar la sabiduría de Dios. ¿Cómo? A través de nuestro comportamiento. Recordando la aclaración que hicimos, sabiduría aquí no hace referencia a conocimiento y acumulación de datos. Sabiduría aquí hace referencia literalmente al conocimiento práctico de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, en este versículo 15 dice que esta sabiduría, cuando una persona está guiada por los celos amargos, por la contención en el corazón, no está siendo guiada por la sabiduría que viene de lo alto, así usted lea la Biblia todos los días, así usted ayune, así usted ore, así usted doble rodilla 10 horas al día, si en su corazón hay contención y hay celos amargos, usted no está siendo guiado por la sabiduría que desciende de lo alto, es decir, la sabiduría de la palabra. Ahora, aquí el apóstol hace una referencia a los celos amargos, queriendo hablarle a la iglesia. En esta época, en la iglesia, había un problema y es que había agua contaminada que siendo destinada para ser potable, era un agua muy contaminada y muchas veces la gente la iba a consumir y resultaba ser amarga. Entonces esa agua amarga no se podía finalmente consumir y producía algo desagradable y la gente la desechaba. Y aquí por eso la palabra dice celos amargos. Si en su corazón hay celos amargos, usted está siendo guiado. Usted está siendo guiado no por la sabiduría de la palabra, sino que está siendo guiado por una actitud constante de envidia, de resentimiento y de recelo, incluso también de desconfianza hacia otras personas. Esto le pasa mucho a mucha gente. Mucha gente tiene ese esquema psicológico, dudan mucho, tienen demasiado recelo, tienen muchas cosas en su corazón hacia muchas personas y cuando se les pregunta por qué, no saben dar una explicación lógica o coherente. Se remiten simplemente a los presentimientos. Es que no sé, pero es que me parece, es que no sé, algo me pasa adentro. Y resulta que cuando Dios habla, Él no habla a través de presentimientos. Eso debemos tenerlo muy claro. Cuando eso está en el corazón, esos celos amargos y esa contención, entonces lo que se da es que el Señor nos dice, si usted está siendo guiado por eso, no es la sabiduría de Dios la que lo está guiando. Porque mire lo que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Muy bien, vamos a explicar qué son esas sabidurías. Ya conocemos la sabiduría, que es la palabra de Dios. ¿Usted quiere sabiduría de lo alto? Estudie la palabra. ¿Usted quiere tener más inteligencia para actuar? Estudie la palabra. ¿Usted quiere tener paz en su corazón? Estudie la palabra. ¿Usted quiere saber cómo salir adelante? ¿Cómo poner en orden las cosas que en su vida hoy están hechas añicos y están patas arriba? Estudie la palabra, el Señor le va a dar sabiduría. Pero hoy no vamos a hablar de esa sabiduría porque de esa sabiduría hablamos todos los días. Vamos a hablar de estas otras tres sabidurías que la palabra nos expone aquí: terrenal, animal y diabólica. Ahora, mire esto. La sabiduría terrenal es aquella producida por el mismo ser humano. La sabiduría terrenal
es aquella producida por el mismo ser humano y que contiene cualquier cantidad de argumentos y cualquier cantidad de conceptos y puntos de vista. En esa sabiduría terrenal encontramos el conocimiento científico, encontramos el conocimiento académico, el conocimiento filosófico y el desarrollo intelectual de los seres humanos. Esa es la sabiduría que se produce en el planeta Tierra. ¿Quiere ver sabiduría terrenal? Lea periódicos, lea libros, lea, escuche la televisión, mire las noticias, mire las modas, mire las filosofías. En casi todas las carreras universitarias, en los primeros semestres, los estudiantes tienen que estudiar sobre Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras, Descartes y todos estos personajes que con su sabiduría humana terrenal impactaron al mundo, aunque la gran mayoría dijeron cosas que no son bíblicas. Esa sabiduría terrenal es la que apela a los conceptos humanos y apela a toda la sabiduría que el ser humano produce. Cuando usted le comparte a una persona de Dios y esa persona le escucha, pero termina exponiendo sus conceptos, sus argumentos. No, pues yo mire, yo le agradezco mucho porque, pues, por lo que usted me ha hablado de la palabra, pero pues de todas maneras yo me quedo con mi iglesia. Gracias. Yo creo en Dios a mi manera y bueno, no, yo sacaré tiempo para escuchar a Dios y de todas maneras yo amo a Dios y Él lo sabe. Eso es sabiduría terrenal. Esa no es sabiduría que viene de lo alto. Cuando una persona es guiada por la sabiduría que viene de lo alto, es decir, la sabiduría de la palabra, esa persona literalmente va a estar sujeta a la palabra, va a abrir un espacio de honra en su vida para el Dios del cielo. Pero cuando nosotros vivimos para hacer nuestra voluntad y movernos sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros criterios, sobre nuestros conceptos, opiniones y filosofías construidas a lo largo de la vida, pues yo no estoy siendo guiado por la sabiduría que desciende de lo alto. Y esto es realmente peligroso. Es peligroso para la salvación del alma. Mis amadas y mis amados, les digo esto con temor y temblor. Mucha gente hoy está siendo guiada por mucha sabiduría, pero no por la sabiduría de Dios. Eh, Tristeza, tuve que confrontar hace poco a alguien conocido que es una persona joven, tiene unos 46 años más o menos, y esta persona tiene mucho dinero, heredó un imperio económico del papá, y él escribió algo en su Facebook, publicó una foto, y primero en la mañana publicó una foto de su apartamento donde tiene una vista al mar con playa privada, eh, y escribió algo que dice, aquí sufriendo, pasando la cuarentena, en forma de ironía. Luego en la tarde publicó una foto sentado en su yate con una botella de vino Dom Perignon costosísima y escribió aquí sufriendo la cuarentena. Y yo le escribí y le dije, mi amigo, todo lo que usted ha acumulado a lo largo de años, lo que usted heredó, ¿para quién va a ser cuando Dios lo llame a cuentas? Claro, esta persona inmediatamente me escribió, me saludó y me dijo, uy, ¿cómo así, pastor? ¿Usted por qué me dice esas cosas? Y dije, porque usted está desenfocado. Usted está siendo guiado por una sabiduría que no desciende de lo alto. El ser humano cree que en la vida el todo es tener, es el placer, es el darse gusto. Pero el día en que usted se muera y sea llamado a cuentas, se va a pegar una estrellada terrible,
Mucha gente ha muerto con este tema del coronavirus. ¿Cuánta de esa gente ha partido a una eternidad sin Cristo y ya no tienen la oportunidad de arrepentimiento que tenemos hoy usted y yo? Esta oportunidad, este tiempo que usted tiene hoy de escuchar la palabra es una bendición. Es un privilegio que muchos ya no tienen y que quisieran tener. El infierno está lleno de gente que fue guiada durante toda su vida por todos estos tipos de sabiduría, menos por la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, escuche, mientras la sabiduría terrenal dice cosas como, por ejemplo, ver para creer, la sabiduría de Dios nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mientras que la sabiduría terrenal nos dice que amemos a nuestra familia y a nuestros amigos, pero nos dice también amar a los que nos aman y odiar a los que nos odian. La palabra de Dios dice en su sabiduría que desciende de lo alto que debemos amar a nuestros enemigos. Mientras la sabiduría terrenal nos dice que hay muchos caminos que llevan a Dios, y que cualquiera de esos caminos es válido, la sabiduría que desciende de lo alto nos dice que solo hay un camino y ese camino es Cristo. Entonces, esta sabiduría que nos está exponiendo aquí el Señor es literalmente una sabiduría, hablando de esta sabiduría terrenal, es esa sabiduría que usted construye, es esa sabiduría que usted construye en sus fuerzas, es esa sabiduría que usted aloja en su mente y en su corazón de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus argumentos, de acuerdo a su filosofía de vida y que puede ir en contra de la palabra de Dios y a mucha gente no le importa eso. Pero lo cierto es, mis amadas y mis amados, que nosotros estamos llamados a ver la vida desde la perspectiva de la sabiduría eterna, y esa sabiduría eterna es la que viene de la palabra. El ser humano vive mucho para complacerse, trabaja mucho para complacerse, se esfuerza mucho para complacerse. Y el todo de la vida en muchas personas es eso, complacerse, placer, 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 estar bien, tener, comprar, vender, ir, venir. Esa es la sabiduría humana. Tenemos que hacer plata, tenemos que progresar, tenemos que avanzar. Y en eso no hay nada de malo. El asunto está es cuando eso es el predominio en mi vida. ¿Cuándo le vamos a abrir un espacio real y genuino a Dios? ¿Cuándo vamos a entender que sin Cristo no somos nada? Aunque usted sea un gran empresario, presidente de una compañía multinacional y gane muchos millones y tenga el reconocimiento de mucha gente, si usted no tiene a Cristo en el corazón, Dios lo mira y dice, tú no eres nada, tú no eres nadie. Y eso es lo que va a contar cuando Dios nos llame a cuentas. Entonces, la sabiduría terrenal es la que muchas veces se mete en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos está guiando y nos está dominando. Permítame le explico. Cuando usted ha pasado tiempos en su vida en los que usted solo está interesado en vivir para usted y trabajar para usted, se levanta en las mañanas y usted no tiene tiempo para Dios de calidad. Porque hay gente que dice, ¿no? En su sabiduría terrenal, no, 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 pero yo oro mientras me estoy bañando, no, no, mientras yo voy bajando las escaleras, Dios sabe que yo, no, y no, yo me echo la bendición y, no, y le mando un besito a Dios y mientras voy en el bus yo medito y pienso en Dios y le doy gracias por la vida. Hermano, eso no es tener intimidad con Dios, eso no es darle el primer lugar a Dios, eso se llama religiosidad. Eso se llama una relación sin sentido. Y quienes así hablan y así piensan y así actúan y así se comportan, lo único que están haciendo es tratar de calmar su conciencia. Nada más. La sabiduría terrenal, ¿cómo la distingo yo, pastor, en mi vida? Cuando hay predominio de lo que el mundo dice. Cuando hay preferencia por lo que el mundo dice por encima de la palabra.
Ahí usted se empieza a dar cuenta que hay un predominio de la sabiduría terrenal en su vida, así usted conozca de Dios hace 50 años. Pero cuando usted empieza a pasar días y usted no le dedica tiempo a Dios, usted no lee la palabra, usted está simplemente moviéndose en su autosuficiencia, afanado en sacar su negocio, afanado en tener clientes y en plantear estrategias para tenerlos y promociones aquí y descuentos allá y 3 por 1 y 4 por 1, etcétera, etcétera, etcétera. Usted está siendo guiado por una sabiduría terrenal. Cuando usted está abandonado al miedo, a la angustia, a la incertidumbre, usted está siendo guiado por una sabiduría terrenal. Si usted pierde la paz porque está escuchando las noticias y este tema del coronavirus que está tan álgido a nivel mundial, para nadie es un secreto, y usted pierde la paz y viene el temor y viene el miedo y viene la angustia y viene, usted está siendo guiado por una sabiduría terrenal. Pero yo me voy a la palabra y la sabiduría que viene de lo alto dice: ninguna plaga tocará tu morada. Y en eso tengo que estar firme, y en eso tengo que creer, y en eso tengo que establecerme. El ser humano hoy vive en función de complacerse a sí mismo. Cuando la sabiduría terrenal predomina en la vida de una persona, sea creyente o no, esa persona empieza a ver la vida desde la perspectiva del aquí y el ahora, no desde la perspectiva de la eternidad. Cuando usted es guiado por la sabiduría que viene de lo alto, por la palabra, usted ve todo, absolutamente todo, desde la perspectiva de la eternidad. Usted aquí trabaja, usted se esfuerza, usted es diligente, usted puede ser empresario, puede progresar, buscar salir adelante, pero usted tiene sus ojos puestos no aquí en esta tierra, usted tiene sus ojos puestos en la eternidad a la que Dios nos está llamando a todos los seres humanos cuando tenemos salvación. Pero cuando la persona es guiada por una sabiduría terrenal, la persona, en un sentido de la palabra literal, ve más allá de sus narices. Solo le alcanza la vida y su visión y sus aspiraciones. Hace poco me invitaron a una conferencia de un señor llamado Robert Kiyosaki. Es un hombre muy famoso, autor de muchos libros bestseller. Este tipo no habla de otra cosa más que de cómo hacer dinero. Y la persona que me invitó, yo le dije: escúcheme lo que le voy a decir. Yo le invito a una conferencia que lo va a llenar de muchísimas cosas más poderosas que esas. ¿Sí? ¿Como cuál? Una conferencia que habla de vida eterna. Ay, ya usted me va a evangelizar, ya usted me va a predicar. Amigo, usted puede escuchar a Robert Kiyosaki y a todos los que dicen ser expertos en hacer plata, todo lo que usted quiera. Y es más, usted puede volverse el hombre más millonario de este planeta, construir edificios, crear fundaciones, levantar escuelas, hospitales, regalar mercados, haga lo que quiera, compre el mundo entero. Lo único que le digo es que al final de sus días se va a dar cuenta que nada de eso le va a servir. Usted está afanado, y la gente está así hoy, afanada en tener, en acumular, en acaparar. En eso están afanados. Yo me pregunto cómo hay tantos empresarios, por ejemplo, banqueros en este país, que son dueños de bancos, que tienen empresas, y entre más tienen, más acaparan y más quieren tener y más quieren alcanzar y se sienten exitosos. Entonces ahí está la gente viendo muchas películas, como por ejemplo En busca de la felicidad. Fue una película, supuestamente el testimonio de un empresario en Estados Unidos al que le dieron muchísimo dinero para que él dijera: sí, ese es mi testimonio, y así le dieron más impulso, y la película llenó de plata a los productores. Y, y bueno, le metieron muchas cosas novelescas que el tipo nunca vivió, y ahí está la gente. Y usted mira la película y dice: ay, tan lindo eso, ay señor, yo como quisiera salir adelante. Pero son cosas, todo eso es sabiduría terrenal. Todo eso es lo que la Biblia llama sabiduría terrenal. Una sabiduría que apela solo al aquí y a la ahora. Esa sabiduría terrenal no apela, no considera su alma, no considera la vida eterna,
El que está siendo guiado por esa sabiduría natural, terrenal, está siendo guiado simplemente por la inmediatez de esta vida. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Y eso es lo que usted hoy, yo pretendo a través de esta palabra que usted entienda, que usted comprenda, que usted no fue llamado a pensar y a vivir simplemente para tener carros y casas y para ser famoso y para acumular dinero y para tener poder. No, la vida no es eso, hermano. El reino de Dios no consiste, dice la palabra, en comida ni en bebida, es decir, en la satisfacción de cosas materiales. No consiste en eso. De tal forma que nos tenemos que confrontar. Nos tenemos que confrontar porque hay una advertencia muy fuerte en la palabra en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 19 cuando dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Escuche lo que le voy a decir. Tremenda palabra es esta, hermano. Tremenda palabra es esta, tremenda advertencia. Porque está diciendo aquí el Señor en Filipenses 3:19 que hay un fin y ese fin va a ser de perdición, habla de vida eterna. ¿Por qué? Para mucha gente. ¿Por qué? Porque mucha gente en esta tierra, su Dios es el vientre. Es una manera de decir, en otras palabras, que su Dios o la idolatría en sus corazones está literalmente en satisfacerse a sí mismo, en tener placer, en ser feliz, en estar bien. Yo me alegro cuando alguien me llama y me dice, compré casa y compré una mansión. Le felicito. Hace poco alguien me compartió que había salido de un apartamento de 60 metros cuadrados, la situación económica le cambió, muy bien por eso, y se fue a vivir a una casa que es una mansión. Y yo literalmente le dije, tienes más espacio para vivir. La pregunta es, ¿hay más espacio en tu corazón para Dios? ¿Tiene más espacio en su casa, en su vivienda? ¿Tiene más espacio para Dios en su corazón? Y ahí es donde la gente empieza a tambalear porque estamos afanados en todo lo terrenal. Esta es la sabiduría terrenal. Dios nos ayude a no ser guiados, influenciados por esta sabiduría. Al final de los días no va a servir para nada. Y sigue diciendo la palabra en este versículo 15, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, animal. La sabiduría animal. ¿Qué es eso, pastor, de la sabiduría animal? La sabiduría animal en la Biblia se conoce en el original griego como la sabiduría sensual. De hecho, de la raíz griega original, la palabra animal, que la encuentra usted en la versión de la Reina Valera, dice es sensual. Pero cuando pensamos en sensual, no pensemos en una persona que se mueve sensualmente, ni en, no es ese tipo de sensualidad. Estamos hablando de sensual, es decir, los sentidos, sentidos. Y en esta sabiduría sensual se mueven mucho las emociones, se mueven mucho los sentimientos, se mueve mucho toda esa parte almática. Son las personas que se dejan guiar con facilidad por todo lo que les produce placer, ya sea sexo, ya sea por los ojos, ya sea por los oídos. La debilidad de los hombres, los ojos. La debilidad de las mujeres, el oído. Lo que escuchan, lo que se les dice. Y cuando se dejan guiar por esa sabiduría, pues usted no está siendo guiada por la sabiduría de lo alto, eso es claro. Cuando usted es seducida a tener relaciones sexuales con alguien, fuera del orden de Dios, usted no está tomando decisiones, usted no está accediendo a esa relación sexual guiada por la sabiduría de lo alto, usted está siendo guiada por una sabiduría sensual, animal. ¿Por qué? Porque le está exaltando los sentidos. Aquí en esta sabiduría animal clasifican todas aquellas personas que se dejan dominar, que se dejan guiar por los sentidos naturales, por la vista, por el tacto, por el olfato,
por el oído, por el gusto, por el sentir, por el placer, por el tener, por la comodidad, por el viajar. Les gusta mucho eso. Hay gente, hermano, es increíble. Esto es algo que yo todavía no logro asimilar. Cómo hay gente que publica tanta tontera en Facebook, en WhatsApp, con respecto a sus equipos de fútbol, con respecto a sus equipos amados del alma, hacen análisis futbolísticos, etcétera. Nunca los escucha usted compartir una palabra de Dios, jamás. De eso también se nos va a demandar cuentas. Esa es la sabiduría sensual, el predominio por hacer cosas que nos hagan sentir, que nos hagan experimentar, que nos generen placer. Y esa es la vida narcisista en la que viven muchísimos seres humanos, incluso muchos creyentes o que dicen ser creyentes. Porque recuerde usted que hay muchos falsos creyentes. La iglesia está llena de eso. Y de eso vamos a preparar un tema próximamente, se les estará anunciando, esté pendiente de los devocionales para que usted se ponga frente a un espejo, porque usted puede estar siendo engañado, usted puede estar convencido de que está siendo guiado por la sabiduría que desciende de lo alto, pero si usted me dice que ha entrado en depresiones, que usted tiene problemas emocionales, hoy le dije a una persona, porque me decía, pastor, es que entiéndame, es que yo tengo un problema psicológico, y yo le dije, me da mucha pena con usted, pero Dios tiene la respuesta a todo problema psicológico. Y si es verdad que usted tiene un problema psicológico hoy, es porque usted ha abierto la puerta. Usted no se acuesta esta noche tranquilo, sano mentalmente y se levanta mañana con un problema psicológico. Los problemas psicológicos se les está hablando un profesional en salud mental. Los problemas psicológicos no llegan a la vida de una persona como un estornudo. Perdón, me llegó un trastorno bipolar. Ay, amaneció y bipolar, amaneció y anoréxico. No, hermano. Cuando una persona termina, desemboca realmente en un problema psicológico, es porque ha venido en un proceso de abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas. Y llega un momento en que ya la cosa no es solo psicológica, sino que hay influencia de demonios ahí. Entonces le dije a esta persona, qué pena con usted, pero eso no es una afirmación que la justifique a usted en su comportamiento delante de Dios. Qué curioso que la Biblia no habla de problemas psicológicos, no menciona uno solo, no lo menciona. Y si no los menciona es por algo. Si no los menciona es porque no nos podemos justificar en un problema psicológico para tener determinados tipos de comportamiento. Porque entonces el pueblo de Israel hubiera podido decir que ellos tenían un trastorno obsesivo compulsivo, otros podrían decir que tenían un trastorno bipolar, otros podrían decir que tenían como un trastorno como esquizofrénico, etcétera, y que por eso no obedecían a Dios. Porque entonces todos tendríamos alguna justificación para desobedecer a Dios, pero no fue así. Esta sabiduría animal se da mucho en aquellas personas que aunque siendo creyentes, se dejan llevar mucho por sus emociones. La sabiduría animal, sensual, recuerde, es esa que predomina en lo que usted siente, no solo en placer, sino también en el miedo. Cuando la gente se deja invadir por el miedo, por el temor, cuando la gente se deja invadir por la angustia, no se confunda. Cuando decimos sabiduría sensual, no estamos hablando de cosas sexuales. Por supuesto, quienes se dejan guiar por la pornografía, quienes se dejan guiar por el sexo, quienes se dejan llevar por todo ese tipo de cosas sexuales, están siendo guiados por una sabiduría animal o sensual. Pero no se circunscribe únicamente el término a eso. Abarca emociones, abarca sentimientos, abarca pensamientos que usted puede llegar a tener, abarca emociones que predominan en usted. Cuando una persona se deja guiar por el temor, se deja invadir del temor. Cuando una persona se deja invadir por la baja autoestima, la falta de confianza en sí mismo, en sí misma. Cuando una persona no crece y no avanza,
simplemente porque no tiene seguridad en sí mismo, pues simplemente está siendo guiado por una sabiduría sensual. Cuando usted habla con una persona que tiene baja autoestima, falta de confianza en sí mismo, etcétera, usted ve que la persona manifiesta cosas como, por ejemplo, es que yo me siento mal, es que yo me miro al espejo y me veo fea. Y en consecuencia, ¿cómo se siente? Mal. Es que yo he escuchado noticias del coronavirus y yo como que tengo eso porque tengo todos los síntomas y tengo mucho miedo. Hermano, sentir temores de seres humanos. Eso Dios lo entiende y lo comprende. El asunto es cuando permitimos que eso nos domine y abrimos la puerta. Ahí está operando una sabiduría sensual, animal. Cuando usted, fíjese que aquí el Señor nos viene diciendo a través del apóstol, pero si hay contención, si hay celos amargos, ¿de qué está hablando? De cosas que se sienten. Usted los celos los siente, la amargura la siente, la contención la siente y dice, si hay eso en su corazón, usted no está siendo guiado por la sabiduría que desciende de lo alto. Si usted está hoy viviendo su vida, pero usted sigue mirando el pasado y usted sigue recordando el pasado y usted sigue hablando del pasado, y es que en el pasado me hicieron y en el pasado me sucedió y en el pasado me defraudaron y en el pasado sabiduría animal, porque usted está recordando, está reflejando cosas que usted siente. ¿Por qué? Por experiencias en el pasado. Son emociones que las está recordando. Pueda que no las esté sintiendo, pero está recordando lo que sintió y eso no lo deja vivir hoy con libertad. No lo deja vivir con libertad. Sabiduría animal, sensual. Cuando una persona es conflictiva, cuando una persona genera conflicto a toda hora, en todo momento, cuando se deja llevar porque la miran, porque no la miran, porque le hablan, porque no le hablan, porque le abrazaron o porque no le abrazaron, porque le llamaron o no le llamaron, porque escribió un mensaje en WhatsApp y lo dejaron en visto. Y hay gente que de rabia quita los chulitos azules. Sabiduría sensual, sabiduría animal. Oye, es increíble, hay gente que se disgusta porque no ve los chulos azules en WhatsApp. No ven los chulos azules en WhatsApp. O porque no se les contesta como a ellos les parece que se les debiera contestar. Sabiduría animal. Cuando usted se disgusta con alguien y usted retiene el enojo, cuando hay dureza en su corazón, sabiduría animal, usted no está siendo guiado por la sabiduría de lo alto. Usted no está siendo guiado por la sabiduría que desciende de Dios. Yo le pido al Señor que este mensaje esté siendo un mensaje que esté hablando a su corazón, que esté siendo un mensaje que esté confrontando su vida, que este esté siendo un mensaje a través del cual el Espíritu Santo le esté diciendo, me tengo que evaluar. Que usted diga, me tengo que evaluar, me tengo que corregir. Mis amadas y mis amados, hace poco, en el último funeral que tuve la oportunidad de celebrar, esa es la parte fea del pastorado, no me gusta porque no es fácil despedir seres queridos, hermanos de la iglesia, hermanos en la fe. Le dije yo a la gente estando en la funeraria, por mi trabajo, yo he tenido que hablar y relacionarme con mucha gente que tiene mucho dinero. Y he tenido que ver a mucha gente en su lecho de muerte, ver cómo la plata no es nada realmente. Es importante, pero no es fundamental. Y a veces nosotros estamos tan afanados y tan guiados por esa sabiduría terrenal y por esa sabiduría animal, que tomamos decisiones en emociones, tomamos decisiones guiados por nuestro parecer, por lo que nosotros consideramos es lo mejor, para al final de la vida darnos cuenta que nada vale la pena
y que cuando la palabra nos dice que todo en la vida es vano, es pasajero, es verdad. Esta sabiduría animal está llevando a mucha gente a no crecer espiritualmente. Esta sabiduría animal está llevando a mucha gente a darle prelación a sus apetitos sexuales. Está llevando a mucha gente a buscar el placer con afán, el placer, el sentirse bien en su vida y a no querer incomodarse, a no querer aceptar la palabra. Esta semana, en este tiempo, he estado yo haciendo muy juicioso las rutinas de ejercicio que nos ha estado mandando nuestro amado Diego, y guiado por él, por su experiencia, he estado ahí haciendo ejercicios y eso implica esfuerzo, eso implica salir de la comodidad, eso implica salir de los hábitos que tenemos de vida. Todo implica un esfuerzo. Por supuesto que conocer a Dios lo implica. Por supuesto que entregarle la vida a Cristo implica un esfuerzo y morir a nosotros mismos, algo que no le gusta al ser humano. Porque al ser humano no le gusta renunciar a sus apetitos, al ser humano no le gusta renunciar al yo, al ser humano no le gusta renunciar a la búsqueda de placer. Pero si usted quiere caminar un camino que lo lleve a vida eterna, el requisito es ese: tomar su cruz cada día y seguir al Dios del cielo. Y hay una cuarta sabiduría que nos menciona aquí la palabra, dice diabólica, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, ya la mencionamos, animal y, para finalizar, diabólica. Esta sabiduría está presente en absolutamente todos los escenarios de la vida. Que no la vemos es diferente. Los guerrilleros le pagan a brujos y hechiceros para que les hagan rezos y no los maten. Si hay algo de lo que está lleno de brujería es la política, no solo en este país, y no digo que todos, porque sería injusto. Sería injusto decir que todos practican la brujería, pero lamentablemente sí muchos la practican. El deporte está lleno de eso. La música ni hablar. La música está llena, usted lo sabe, de pactos satánicos y de muchísimas cosas. El horóscopo, la lectura de las cartas, la quiromancia, la lectura del tabaco y toda clase de lectura, toda clase de desarrollo de ciencia ocultista es sabiduría diabólica. Es sabiduría que no viene de Dios, que no proviene del Dios del cielo. No importa a usted qué le digan. Le decía yo a alguien hace algunos días, no importa a usted qué me venga a decir y qué argumento me presente, después de que una persona muere, no tiene ninguna forma de contactarse con este mundo de los vivos, como lo llama la Biblia. Cuando usted se muera, se va a dar cuenta que no se le permitirá tener ninguna clase de contacto con el mundo de los vivientes. No podrá. Por eso aquellos que creen que sí es el familiar el que habla, que fue el familiar el que se me apareció, y efectivamente pueda que usted haya visto, el tema es sencillo, son manifestaciones demoníacas, porque los demonios se pueden personificar, son manifestaciones de demonios, pero no es el familiar. Y así revelen cosas secretas que solo las sabía ese familiar en vida. Claro, los demonios que lo acompañaron siempre al fulano que murió saben dónde escondía la plata, cuál era la clave de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de un medium se pueden manifestar, pero eso es sabiduría diabólica. Muchísimos libros son sabiduría diabólica. Y no significa que porque empiezan con un versículo bíblico es de Dios. Así como cuando usted va manejando y ve un carro que atrás dice Cristo te ama, o tiene el símbolo del pescadito, que entre otras cosas no es bíblico, eso en la Biblia no está por ningún lado, que hace referencia a pescadores de hombres.
Si en algún momento se permitió que le leyeran esas cosas a una persona, esa atadura queda ahí. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, todo eso se rompe y debe pedirle perdón a Dios. Si no lo ha hecho, quien haya participado de brujería, de hechicería, de conjuros, etcétera, 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 arrodíllese, pídale el perdón al Señor por eso, apártese de eso y listo. Usted no necesita nada más, pero se tiene que apartar definitivamente, de una vez y por todas. Entonces, esta sabiduría diabólica es la que se manifiesta en muchas cosas como las cartas, en los juegos de azar se manifiesta, en el horóscopo se manifiesta. ¿O ustedes por qué creen que eso coincide? Usted va y se pone a leer el horóscopo y hasta ahí coincide. Usted lee y dice, uy, lo que estoy viviendo. Eso es satánico, Emma. Eso es satánico. En eso se mueven espíritus de adivinación. Entonces debemos tener cuidado. La pregunta es, ¿cuál es la sabiduría que lo está guiando a usted? Realmente, honestamente, nos vamos a hacer, evaluemos los últimos 15 días. Pensemos en las 2 últimas semanas. ¿Cuál ha sido su vida? ¿Cuál ha sido su comportamiento? ¿Cuál ha sido su actitud? Y en este encierro en el que hemos estado, medite. ¿Cuál ha sido mi actitud aquí, con mi familia, con los míos, con los que estamos? Con el que se tropezó, con el que rompió, con el que tumbó, con el que me desordenó. ¿Cuáles han sido mis reacciones? Y evalúese, de acuerdo a esta enseñanza, realmente qué sabiduría lo está guiando a usted. Se va a encontrar con sorpresas y de pronto no muy agradables. Y se va a encontrar que de pronto el Señor hoy le está diciendo, tengo mucho, mucho, mucho que corregir. Hoy hablé con una mujer en una depresión terrible y es una mujer que está muy guiada por esta sabiduría animal, porque le destrozan la autoestima con palabras que le dicen, pastor, es que me siento mal, pastor, es que me siento destrozada, es que me duele el alma, la siento desgarrada por dentro, pastor. Y hay gente así, y hablan así, se expresan así. ¿Qué está predominando ahí? Una sabiduría sensual. Porque esa persona, conociendo la palabra, no me habló de ningún versículo bíblico, no me mencionó ningún pasaje de las Escrituras. En lo único en lo que hizo énfasis fue en las cosas terribles que el esposo le dijo y en cómo se sentía. Y conoce hace 35 años de Dios. El Señor lo ayude a usted, el Señor me ayude a mí, a que nos evaluemos y nos confrontemos, mis amadas y mis amados. El Señor nos está llamando a un cambio de vida. El Señor nos está llamando a un tiempo de intimidad con Él, a hacer a un lado lo que es un estorbo, la autosuficiencia, los argumentos, la altivez. Está llamando a buscar de manera genuina su palabra, la santidad y su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque nos das la vida hoy. Nos das vida hoy para escuchar tu palabra, para decir, Señor, perdónanos, ayúdanos, guíanos. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.